Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Continuamos en este día nuestro devocional que vamos a comenzar estas cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que en realidad son cartas maravillosas donde exhortan a la iglesia a tener conciencia de la venida del Señor y de la obra que deben realizarse. Estas cartas se escribieron entre los años 49 y 51 y el propósito de Pablo es que, como sus consiervos tuvieron que salir de Tesalónica antes de lo provisto, Pablo tenía preocupación por la iglesia que se ha levantado hacia poco, así que mandó a Timoteo a Tesalónica para huir de Timoteo, y vuelto Timoteo estando en Corinto, él le informa que los tesalonicenses tenían ciertos malos entendidos respecto a la segunda venida de Cristo y de los tiempos finales, que tiene que ver con la escatología. Así que temas que se van a tratar en esta carta tienen que ver con la segunda venida de Cristo, la resurrección de los santos, así también como la santificación. La segunda venida de Cristo, pues también ya hablaremos de la manifestación del hombre de pecado, el anticristo, la venida del Señor, sí, la victoria de los creyentes con Cristo Jesús en su venida. Todo esto aprenderemos en estas cartas que hacen énfasis en la escatología o los tiempos finales que habla la Escritura. Prepara tu corazón para este día en la Escritura que corresponde en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 al 10. El ejemplo de los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a todos vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bien, vemos entonces primero el ejemplo de estos creyentes de la iglesia en Tesalónica. Pablo les saluda de parte de Dios el Padre, que viene su gracia y su paz, ¿sí? Y también del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Pablo expresa su gratitud
por estos creyentes, porque en este segundo viaje que fue a Tesalónica, registrado en Hechos 17, 1 al 9, esta es una de las ciudades más importantes allá en la región de Macedonia. La región de Macedonia lleva este nombre por el padre de Alejandro el Grande, y así se le conoce como la región de Macedonia. Y Pablo no pudo permanecer mucho tiempo en esta ciudad debido a que se levantó una persecución por parte de los judíos, y solamente se quedó Silas o Silvano y Timoteo discipulando a aquellos creyentes, según Hechos 17:14. Así que esta primera carta a los tesalonicenses es escrita por Pablo después de oír las noticias de que en aquella ciudad, de parte de Timoteo, recibió un informe muy positivo. Pues agradece Pablo que la obra de fe, el amor y el trabajo y la constancia en la esperanza que tienen los creyentes. Estas obras que son dignas de alabanza, porque el Evangelio ha llegado a ellos con poder en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Y ha llegado a ellos y han desarrollado ese sentido de perseverancia en la fe en tiempos de aflicción. Y esto no es un mérito humano, se debe al amor y a la elección de Dios. Se necesita que los creyentes, que una vez que reciben la palabra, como los tesalonicenses, aunque fue en un contexto de persecución, ellos abrazaron la palabra, ellos la creyeron y ellos perseveraron. Recuerdo, hace ya muchos años, visitamos por primera vez a una mujer enferma en una provincia de acá de México, en un lugar muy apartado. Le llevamos una Biblia y solamente estuvimos una tarde, un par de horas con ella. Nos invitó de comer, después viajamos, vivíamos en Ciudad de México y viajamos casi 4 horas de regreso. Pasaron casi 4 años hasta que la volvimos a ver. Y de esa sola visita, explicarle el plan de salvación, orar por ella y dejarle una Biblia, sin tener ella una iglesia donde congregarse, 4 años después era una mujer con un entendimiento de la palabra, con un conocimiento que solamente el Espíritu Santo podía dar. Ella había estado compartiendo lo que nosotros le predicamos a sus vecinos, a sus amigos, a su esposo. Y la segunda visita fuimos varias familias que nos hospedó en su casa, nos atendió por 2 días. Su esposo muy solícito, donde la palabra floreció por haber recibido en una sola visita con gran solicitud el Evangelio. Y sabes, esto es lo que sucedió con los tesalonicenses. Pablo les predica y se quedaron solamente Timoteo y Silas, confirmando la fe de los discípulos, pero la obra floreció y en toda la provincia de Macedonia y de Acaya daban testimonio, ¿sí? Daban testimonio de la fe de estos creyentes, y solamente puede ser mediante la obra del Espíritu Santo. Ellos tenían esperanza en el Señor. Así que los santos de Tesalónica vinieron a ser imitadores del Señor, porque han recibido la palabra con el gozo que el Espíritu Santo les puede dar y han imitado al Señor y al grupo de Pablo, siendo nuevos en la fe, se constituyen en un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Y se extendió la fama en todo lugar. Y Pablo dice que no tiene necesidad de exhortar nada más. Este es el fruto del resultado de varias cosas. Primero, en medio de la persecución, ellos han perseverado. Segundo, han desechado los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Si una persona dice recibir la palabra,
pero no hace los cambios necesarios en su vida, no va a poder avanzar. Los tesalonicenses entendieron que solamente había un solo Dios, desecharon los ídolos y sirvieron a Dios, al Dios vivo y verdadero. Sí, esa es la razón por la que muchas personas no avanzan, porque tienen dioses con D minúscula, tienen ídolos en el corazón que se rehúsan dejar, tienen prácticas que no quieren abandonar por seguir su pecado. Así que el fruto fue el resultado de esas cosas, de esos factores. Y tercer lugar, porque ellos han creído en la muerte y en la resurrección del Señor Jesús. Por eso anhelan la segunda venida. Así que si nos aferramos a lo que hemos aprendido, podremos agradecer a Dios en todo y ser un ejemplo a los demás. Levántate para ser ejemplo a los creyentes. Levántate para predicar, para testificar, y que la obra de Jesús, el evangelio que otros predicaron, el trabajo, el esfuerzo misionero evangelístico que hicieron en favor de nosotros, no sea en vano, sino que produzca un gran fruto. No tienes idea qué gran recompensa recibimos cuando vemos que nuestro trabajo tiene fruto. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo a la distancia.